Ya, hola chicos, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Eh, Empiezo esta modalidad de clase realizando una especie de clase online o clase grabada utilizando el Prezi, en donde está toda la unidad número uno, que vendría siendo desde principios de marzo hasta mediados de abril. Por lo tanto, estaríamos justo ya antes de pasar a la unidad 2. Entendiendo el contexto en el que estamos, cierto, es que se me ocurrió hacer este tipo de clase en que yo vaya explicando la materia para que ustedes puedan repetirlo, verlo una y otra vez, etcétera, lo que ustedes consideren importante, ¿ya? Y para que no nos atrasemos tanto en la materia, ¿cierto? Que también es importante. Por lo tanto, empezamos, esto ya lo vimos, lo alcanzamos a ver, por lo tanto voy a empezar con la materia propiamente tal, recordándole que el hombre, el ser humano, el hombre o la mujer, claramente somos personas o animales que estamos acostumbrados a estar con un otro, ¿ya? Ya sea cuando usted va al supermercado, interactúa con otras personas, cuando va a la feria, en su propia casa, en la escuela, ya constantemente estamos dialogando, conversando, discutiendo, compartiendo con un otro, ya. Por lo tanto, hay que partir sosteniendo que el ser humano por naturaleza vive en sociedad y que en la sociedad somos todos. Insisto, el hospital, el consultorio, en la escuela, en la micro, en el metro, en su casa, en el pasaje, en la calle, etcétera. Usted hace vida social e interactúa con otros, con sus vecinos. Quizás no habla, pero comparten un espacio en común. Por lo tanto, nosotros necesitamos de los otros. Y hoy día eso está muy claro, por ejemplo, cuando usted va al supermercado. Supuestamente deberíamos estar todos en cuarentena, pero vemos que hay un grupo de personas que no pueden tomarse la cuarentena porque sus empleos son indispensables para la vida de un país. Por ejemplo, todos aplauden a, no sé, al personal médico, a los doctores, a los enfermeros, etcétera, pero nadie aplaude a la cajera de un supermercado, ya a la que atiende la carnicería, al caballero que trabaja en la feria. Y ambas personas son indispensables para que usted pueda comprar comida y pueda estar tranquilo en la cuarentena en su casa. Entonces, desmitificar un poquito el hecho de que algunas personas tienen labores más importantes que otras y recordarles desde la distancia que todos cumplimos un rol en la sociedad independiente de si es doctor o si trabaja en la feria. ¿Ya? Independiente si es enfermero o es chofer del Transantiago. Ambas personas, por ejemplo, en el contexto en el que estamos hoy día, cumplen un rol fundamental en la vida en sociedad. ¿Ya? Piense, ¿qué pasa sin transportistas? Sin camioneros, sin conductores de Uber, de taxi, sin los micreros, sin los choferes del metro. ¿Ya? Por lo tanto, todos somos importantes porque todos realizamos acciones, ¿ya? Que le sirven o que sirven a un bienestar común, que en este caso somos todos. Por lo tanto, como estamos en constante interacción, es que necesitamos crear normas o leyes para regular nuestro trato. Por ejemplo, si usted va al hospital, como lo hacen los narcotraficantes, ¿cierto? Que contratan doctores y vaya que le salga mal a la operación. Hay un capítulo de la serie de El patrón del mal, Escobar, el narcotraficante colombiano, ¿cierto? Que ingresa a una clínica y amenaza con una pistola al doctor para que salve a su hija que estaba en riesgo vital, ¿ya? Y eso es como un bonito ejemplo de por qué existen las normas, ¿ya? Si no existieran normas o reglas, existiríamos, o sea, esto se transformaría como en la ley de la selva, en el más fuerte. Y el más fuerte siempre es el que tiene las armas o el que tiene la plata, ¿ya? Y como nosotros no poseemos ninguna de las dos, de algunas leyes, ¿ya? Para que nuestra vida sea pacífica, normal eh, y en armonía con el otro, digamos, ¿ya? Por lo tanto, las leyes o las normas surgen para evitar conflictos,
Y eso es fundamental que lo tengan claro porque uno va a estar en la prueba y porque dos es la base de la unidad. ¿Ya? Así que si quieren lo escriben como apunte. Las leyes o las normas surgen para evitar conflictos entre las personas, entendiendo que el ser humano es un animal que necesita vivir en sociedad. Esa es como la gran hipótesis o el gran planteamiento o el apunte que sí o sí deben tenerlo claro ya. El ser humano es un hombre, una mujer que necesita vivir en sociedad, por lo tanto crea normas o leyes para regular el buen trato entre las personas. ¿Ya? De ahí que surgen las normas jurídicas. He aquí cuando hice un ejemplo en la escuela, no sé si se acuerdan, esto fue a principios de marzo, en que les dije cuál es la definición o la distinción entre una ley y una norma. Una norma en general, por ejemplo, es no usar el celular en clase, no comer mientras el profesor está explicando, no sacar el celular mientras usted está hablando con alguien, ¿cierto? A nadie le gusta conversar con otra persona, no sé si le ha pasado o le han reclamado eso sus padres, que le están contando algo, su mamá, su papá o quien sea, y usted está viendo el celular. Y le dicen, oye, ya, pues suelta esa cuestión, mírame cuando esté hablando, etcétera, etcétera. Eso no es una ley, usted no se va a ir preso porque no ve a la mamá o al papá mientras le está conversando, ¿ya? Pero sí es una falta de respeto y transgrede una norma social, ya que es el respeto cuando un interlocutor está conversando con usted. En la sala de clases, como lo hicimos a principios de marzo, es un buen ejemplo también, ya. Si usted mira el celular mientras el profesor está explicando, si usted no está tomando atención mientras el profesor está explicando, si usted está escuchando música, ¿ya? Mientras el profesor está dando la clase, está pasando a llevar una norma, pero no una ley. ¿Ya? Una norma es una ley consensuada entre las partes, digamos, en la sala de clases, por ejemplo, eh, pero no tiene un castigo legal, ¿ya? Por lo tanto, pueden usar el celular, eh, van a transgredir una norma consensuada, pero no una norma legal. Ya no, en ninguna parte de la Constitución está que usted no pueda sacar el celular en la sala, ya, pero sí es una norma dentro de la sala de clases para la buena convivencia. Yo creo que ahí está como un buen concepto, ya. Las normas están hechas para mantener la buena convivencia y la sana convivencia entre las personas y las leyes es lo mismo, pero si usted las transgrede, ya se puede ir preso porque es una ley, ¿ya? Eso, por lo tanto, cuando uno habla, y ojito aquí, ¿ya? Cuando uno habla, porque este es un concepto fundamental de la unidad, cuando uno habla de un Estado de derecho, quiere decir que es un Estado, después les voy a explicar qué es un Estado como para que lo entiendan mejor, quiere decir que un Estado, por ejemplo en este caso Chile, ya se rige bajo una constitución y bajo leyes. Esa es la definición, por si quieren lo escriben en el cuaderno o si están tomando apuntes. Un Estado de derecho es un Estado que se rige bajo una constitución y bajo una serie de leyes que regulan la vida de las personas. ¿Se entiende? Ya. Por lo tanto, ese Estado de leyes es todo lo opuesto o es todo lo contrario a la ley de la selva. Si el mundo fuera una ley de la selva, creo que hay no sé si la otra vi en Netflix, discúlpenme, es que mi cultura de cine es muy mala, en que La Purga creo que existe un día en que no existen leyes y como que el hombre o la mujer puede ir y matar a quien quiera, no sé. Como que ese día no funciona este estado y sí funciona la ley de la selva, digamos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, eh, el profesor, por ejemplo, en la sala de clase, el profesor es una falta de respeto hacia ustedes que en invierno, por ejemplo, el profesor entre tomándose una taza de café. Porque ustedes también tienen frío, ustedes también quieren café, pero no pueden tomar. Entonces el profesor lo puede hacer por una falta de respeto, es una falta a una norma consensuada entre todos los que comparten una sala de clase. ¿Ya? Pero el profesor tampoco se va a ir preso si lo hace. ¿Ya? Insisto con esto, pero si usted no está tomando atención y el profesor le pega, ¿ya? Un golpe para que usted atienda,
lo que está diciendo, eso sí es eh, eh, una falta grave ya de cárcel. ¿Por qué? Porque es maltrato infantil. ¿Ya? O como dijimos el otro día, si un profesor le pide el celular, usted no se lo quiere pasar y aún así se lo quita de las manos, eso es un hurto, un robo, digámoslo. ¿Ya? Porque nadie le puede sacar algo o alguna pertenencia suya. ¿Ya? Eso no quita que usted al sacarlo mientras el profesor está haciendo la clase sea una falta de respeto, una falta a las normas del buen comportamiento. Insisto con eso y con esa distinción, y discúlpenme si soy majadero o muy repetitivo, pero es que es la clave para entender esta unidad, ¿ya? Existen las normas de la sana convivencia, las normas que las creamos todos para convivir en paz, y existen las normas legales ya que están en la Constitución, que si usted las comete, tiene se puede ir preso cierta cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, estas leyes, ¿qué es lo que buscan? En general, por ejemplo, ¿por qué no se puede matar al vecino? ¿Por qué no se puede comprar droga en la esquina? ¿Por qué el maltrato infantil no se puede hacer? Está prohibido por ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estas leyes lo que tienen o su objetivo es eh, proteger que se cumpla este estado de leyes, ya esta sana convivencia? Por lo tanto, estas leyes mandan, permiten o prohíben, porque no todas las leyes prohíben, también hay leyes que a usted lo dejan hacer algo, por ejemplo, la ley de libertad de enseñanza en que usted opta o no opta a tomar el ramo, por ejemplo, de religión o algún electivo, lo que sea. Ya ustedes tienen también una ley que los deja crear centros de estudiantes en que puedan discutir temas de contingencia nacional y reflexionar y ser críticos, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? O sea, eh, este Estado constituye reglas, pero esas reglas no solamente son prohibitivas, también hay reglas o leyes que a usted le permiten hacer algo y hacer ejercicio de su ciudadanía, por ejemplo. Ya usted por ley, si tiene más de 18 años, puede ir a votar y nadie le puede impedir el voto, digamos. ¿Ya? De hecho, si usted está trabajando, su empleador debe darle un rango de tiempo para que usted vaya, vote y vuelva a trabajar. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que no todas las leyes prohíben, también hay leyes que permiten que usted pueda hacer algo. ¿Ya? Excelente. ¿Por qué estas leyes, insisto, tienen como objetivo cuál? Eh, Fomentar cierta conducta en usted, en este caso una buena conducta, para que para todos y todas quienes somos parte de este país, ¿cierto? Se nos haga más fácil convivir. Ahí está la clave, la convivencia pacífica. Si uno en la sala de clases, ¿por qué crea reglas en que no se puede conversar o copiar en las pruebas o conversar mientras el profesor está hablando? Porque hay otros niños que sí quieren escuchar al profe, hay otros niños que sí quieren hacer una buena prueba, por ejemplo, hay otros niños que mientras otros les sean, ya pueden desenfocarse y pueden perderse algo fundamental de la clase. Entonces, para que entiendan, esas reglas no están para prohibir, están para defender la libertad del que quiere escuchar, del que quiere tomar apunte, el que quiere que le vaya bien, etcétera. ¿Ya? Eh, bueno, eso. Y estas leyes, una ley, por definición, es obligatoria. ¿Ya? Ojo con esto, una ley por definición, disculpen, es obligatoria. Usted debe cumplirla o debe cumplirla, no hay otra alternativa. En caso de su incumplimiento, se castiga con penas de cárcel, ¿ya? Eh, tiene o sea, si usted incumple una ley, tiene como consecuencia la cárcel, ¿ya? O alguna acción legal, lógicamente que sea proporcional a lo que usted está incumpliendo. Ya, por lo tanto, esto ya lo expliqué, es fundamental esta definición. Ya no creo que sea necesario que la lea. Si quieren le ponen pausa, la escriben en el cuaderno, si quieren la pueden analizar entre ustedes, pero es muy fácil, miren. Es un sistema donde las leyes son la suprema autoridad. O sea, no hay nada más importante que una ley. Ojito con eso. ¿Ya? No hay nada más importante que una ley. De ahí que, por ejemplo, si el Estado en un estado de catástrofe, de emergencia, como lo que está pasando hoy día, quiere ignorar una ley,
o quiere el Estado mismo, quiere traspasar una ley, incumplir una ley, no puede hacerlo. Debe crear una ley, por ejemplo, que deje sin efecto esa otra ley, pero siempre bajo el marco legal. ¿Se entiende? Si hay una ley, por ejemplo, que prohíbe fijar los precios del alcohol gel, que es lo que está pasando hoy día, ¿ya? Del alcohol gel, de las mascarillas, etcétera, etcétera. En Chile no hay ninguna ley que prohíba, o sea, no hay ninguna ley que permita la fijación de precios. Ya, por ejemplo, decir, el alcohol gel no me sube de 1.000 pesos el litro, por ejemplo. No, no hay una ley. Por lo tanto, el Estado no puede fijar precios, salvo que cree otra ley que permita que en casos como los que está pasando hoy día se pueda fijar precios. ¿Entiende un poquito? Ya. Son conocidas y obedecidas por todos los ciudadanos. Eso es otra cosa. Si usted va manejando, por ejemplo, cuando esté un poquito más grande, o hay algunos que a lo mejor ya manejan, y lo pillan sin documento, usted no puede decir, uy, es que yo no sabía que esto era ley, ¿ya? Porque si usted apela al desconocimiento, legalmente, cuando una ley se publica, legalmente todos la conocen. Muchas veces usted a lo mejor realmente no tiene idea, ya realmente, efectivamente, la desconocía esa ley, pero nadie se puede justificar ante un tribunal diciendo, uy, es que yo no sabía, ¿me entiende? Es como que, no sé, yo estoy en la sala de clase y al que responda mal le pegue un tiro, ¿ya? No sé, un balazo, estoy inventando ejemplos, ¿ya? Y llegan, porque lógicamente maté a uno de ustedes, oye, el ejemplo tonto que estoy dando, eh, llegan las fuerzas de orden y me dicen, usted se va preso, y yo le digo, ¿y por qué? Yo no sabía que si mataba a alguien tenía consecuencias legales. Ya, a lo que voy, luego de este ejemplo tan estúpido, es que nadie puede decir que no sabía o que no estaba al tanto de una ley, ¿ya? Porque cuando una ley pasa a ser ley, se da por supuesto que todos saben de esa ley, ¿ya? Eh, Eso. Por lo tanto, el objetivo es permitir y garantizar el respeto de todos y de nuestras libertades también, lógicamente, ¿ya? Por lo tanto, cumplir una ley llega a ser fundamental, ¿ya? Y el pueblo, los ciudadanos deben respetarla supuestamente todos, desde el diputado, desde el presidente, hasta un extranjero. Miren qué importante, no hay nada más importante que una ley en Chile, porque esa ley la debe cumplir tanto el presidente como un inmigrante haitiano, por ejemplo. ¿Ya? Eso recibe el nombre de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Aunque usted en la práctica, yo sé que en la prueba va a reflexionar, ¿no es cierto? Va a reflexionar, va a cuestionar si realmente esto es así. Pero en la práctica, en el día a día, la ley es para todos la misma. Insisto, tanto como para el presidente, tanto como para un inmigrante haitiano, por darle un ejemplo, colombiano o argentino, ¿ya? En caso de que usted no cumpla la ley o un conjunto de personas no cumplan la ley, pensemos, por ejemplo, en los saqueos que pasaron el año pasado y que algunos pasaron este año. Ahí hay una ley que se está transgrediendo. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en el sentido del saqueo como acciones violentas, ¿ya? Y no es legal. Por lo tanto, si un grupo de personas lo hace, ya el Estado, que en este caso somos todos, luego insisto, luego voy a explicarle bien lo que es el Estado con una imagen y todo para que comprendan bien. El Estado tiene la libertad de ejercer la fuerza para que se cumpla la ley. Es decir, ya alguien de las Fuerzas Armadas, del GOPE, etcétera, etcétera, nuestros funcionarios del orden, el ejército, quien sea, en caso de un caso crítico, por ejemplo, hoy día, ya si yo tengo el COVID-19, estoy obligado a estar en mi casa en cuarentena y me ven en la calle, el Estado tiene la obligación por la fuerza de mandarme a la casa o preso o lo que sea que determine esa ley. ¿Se entiende? El único que puede ejercer la fuerza es el Estado, pero para el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, si usted va caminando en la calle
y se le cruza a alguien y lo empieza a golpear, digámoslo así, de la nada, eh, alguien del GOPE o quien sea, un suboficial, puede detenerlo a la otra persona usando la fuerza. No es necesario que llegue a dialogar, ¿ya? Porque él está viendo in situ una infracción legal, ¿ya? Por lo tanto, el Estado guarda para sí el uso de la fuerza, no hacia usted. Por ejemplo, si usted va caminando en la calle, ve que dos personas se están golpeando, ¿ya? Y una está a punto de matar a la otra y usted saca una pistola con la que andaba, otro ejemplo tonto, pero el que se me ocurre, ¿ya? Y mata a la persona golpeadora, usted usó la fuerza para detener un asalto, no sé, lo que sea, ya, una golpiza, pero lo que hizo fue meterse en graves problemas legales porque lo que acaba de hacer es justicia por su propia mano, usando la fuerza, usando un arma blanca, o sea, no un arma de fuego, por lo tanto el preso va a ir usted por asesinato, ¿ya? En el caso contrario que fuera un miembro del ejército, de policía de investigaciones o lo que sea, y hace lo mismo, no, porque son ellos los que tienen legitimado en Chile, o sea, legal, que puedan usar la fuerza para hacer cumplir la ley, no usted. No, aquí no existen los Batman, los justicieros ciudadanos que pueden salir a la calle y hacer justicia por sus manos, no. Si usted hace justicia por su mano, ya legalmente lo que está haciendo es cometiendo un delito. Ya, yo creo que los ejemplos puede ser que sean un poco tontos, pero me sirven como para que ustedes entiendan bien ya como in situ, concretamente, ya lo que yo estoy explicando que puede ser que sea como muy técnico, etcétera. ¿Ya? Excelente. Entonces, la constitución. Es importante la constitución y más hoy día, ya con todo lo que está pasando, quizás en clase sea bueno hablar un poquito de esto. La constitución va a atravesar la materia de este año del cuarto medio de principio a fin, ¿ya? Así que deben saber lo que es la constitución, ya sea por un tema de contingencia nacional, porque en la tele hasta antes del COVID-19 de lo único que se hablaba en Chile, ¿cierto? Era de la constitución, de la asamblea constituyente, etcétera, etcétera. Pero también es importante que ustedes sepan efectivamente qué es una constitución, ¿ya? Una constitución, como la que está aquí, por ejemplo, que es nuestra constitución actual, ¿ya? Yo la defino así para que ustedes la entiendan, ¿ya? La constitución, ese libro que ustedes están viendo ahora, es el libro más importante del país porque en él se, se él contiene, ¿ya? O se enumeran todo lo que usted puede o no puede hacer, digámoslo así, ¿ya? Por ejemplo, si usted apoya el matrimonio gay, en la Constitución, artículo 10 dice que el matrimonio, capítulo 3 artículo 10 creo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, constitucionalmente, eso quiere decir legalmente, el matrimonio es entendido en Chile entre un hombre y una mujer. Yo sé que muchos de aquí, puede ser hasta incluido yo, estemos en desacuerdo con eso, pero para cambiar eso hay que cambiar esa ley, ese artículo en particular que está en la Constitución, porque si usted intenta casarse, por ejemplo, ya con una persona de su mismo sexo, no va a poder porque va a estar prohibido legalmente. No es porque el juez no los quiera casar, no es porque Chile sea un país discriminatorio, es porque nada está por encima de la ley, nada está por encima de la Constitución. Y hablando entonces de leyes, la Constitución es el libro legal más importante del país. De todos los países democráticos, constitucionalistas, la Constitución es el libro más importante de todos. Y quizás en la Constitución no están todas las leyes, pero está como la base. Mire, si el país fuera una casa, ya la estructura de la casa, la estructura firme, si usted le saca el techo, le saca el baño, le saca la cocina, los muebles, etcétera, lo que queda como el esqueleto, eso es la Constitución. La Constitución legalmente es la base de todas las otras leyes. O sea, no hay ninguna ley que pueda estar por encima o que se pueda contradecir a una ley constitucional, ¿ya? O a un principio o a algún artículo constitucional.
Por lo tanto, lo que ustedes están viendo ahí es lo que rige nuestra vida sí o sí en Chile. ¿Ya? Y en todos los países constitucionalistas y democráticos, no solamente en Chile, si hay constitución en la mayoría de los países del mundo. Ahora, la manera de hacer y de construir y de confeccionar esa constitución es lo que hoy día está en discusión. Ya sea a través de una asamblea constituyente en que participemos todos los ciudadanos o ya sea a través de una convención mixta, que en este caso es 50% ciudadanos y 50% congresistas, diputados, senadores o lo que sea. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a dejar esa discusión para después y vamos a centrarnos en esto que es fundamental. La Constitución es el cuerpo legal, es el libro que contiene las leyes más importantes de un país y nada está por encima de la Constitución. Nada. Ya, por ejemplo, dentro de la Constitución no sale en ninguna parte el pueblo mapuche o la nación mapuche. Por lo tanto, esa es una señal que para la Constitución los mapuches no existen. ¿Me entienden? Entonces, la Constitución también dice y no dice. Dice en base a los artículos que tiene, que posee, y no dice en base a los artículos que no tiene. Si no habla, por ejemplo, de la desigualdad de género, es porque para la Constitución no es importante o no existe la discriminación por género hacia las mujeres, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de ahí esa urgencia de cambiar la Constitución, porque es como que usted, el mueble esté malo y usted le cambie una patita al mueble y crea que con eso el mueble va a cambiar. No, en este caso el mueble es lo que está presentando las fallas. ¿Ya? Pero ya, retomando, recuerden, no hay nada que esté por encima de la Constitución, no hay nada más importante que la Constitución. ¿Ya? Partamos. Entonces dice que la Constitución es la ley fundamental de la organización y del funcionamiento de un Estado, ¿ya? Y de las personas. La Constitución, ya. Aquí existe un principio que se llama el principio de supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía? Algo que es muy importante, ¿cierto? Es como supremo, importante, ya nada está por encima de eso. Entonces, la supremacía constitucional o el principio de supremacía constitucional apunta a que la Constitución es suprema. Es decir, no hay nada más importante, no hay nada más arriba en importancia que la Constitución. ¿Ya? Por lo tanto, no hay ninguna ley que pueda estar, ojo, no hay ninguna ley que pueda estar por encima de la Constitución. Nada supera el poder de la Constitución, ni el Estado mismo, miren, nada supera el poder de la Constitución, ni el Estado mismo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el presidente ya desconoce la Constitución y actúa en base a desconocerla, legalmente se le puede ser removido del cargo, porque ni siquiera el Estado, ni siquiera el gobierno, los partidos políticos, nada está por sobre la Constitución, ¿ya? Somos un país constitucionalista, porque la Constitución es como nuestra Biblia, o eso es lo que debería ser, ¿ya? Ahora, ¿qué establece la Constitución? Por ejemplo, miren, por algo tan pequeño como que Chile es un país presidencialista, en que se escoge un presidente, eso está en la Constitución. Si usted toma la Constitución, artículo 1 dice, Chile es un país democrático y presidencialista. Así, pero así al tiro, ¿ya? También dice, el artículo 1 dice, todas las personas nacen libres en igualdad de deberes y derechos. ¿Ya? Eso también da para reflexionar, porque yo le digo, todas las personas somos iguales y usted me dice, ¿a dónde? ¿A dónde, profe? Si en la práctica no es así. Ya, ese es un buen tema para discutir. ¿Ya? Pero eso lo dice la Constitución. Por ejemplo, si usted, por lo tanto, si usted siente que está siendo tratado de una forma denigrante o discriminatoria, usted puede ir a demandar a alguien por eso, ¿ya? O al Estado o a alguna institución. No sé si han escuchado noticias, por ejemplo, de una mujer o dos mujeres que buscan casarse y el juez del registro civil no los quiso casar porque dijo, no se puede. Y ellos dijeron, me está discriminando, ¿ya? Y el juez el funcionario del registro civil dijo, no, no es que lo esté discriminando, es que legalmente en la Constitución el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre dos mujeres. Entonces, no es que yo no quiera, no es que yo no lo apoye, es que no puedo, ¿ya? Y realmente a lo mejor es una discriminación. El tema es, por ejemplo, si la Constitución presenta la falla, ¿a quién se recurre?
Si la Constitución es lo más importante. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí que sea tan importante lo que estaba pasando en Chile hasta el año pasado. La gente exigiendo un cambio constitucional y aceptándose este proceso, yendo al plebiscito en que usted iba a marcar si estaba de acuerdo o estaba en contra de la Constitución, de una nueva Constitución. ¿Ya? ¿Ya? Establece la división de las funciones del Estado. Luego también voy a explicar eso. El Estado tiene como tres funciones o sus funciones pueden ser divididas entre el Poder Ejecutivo, que es el que está a cargo del presidente, de los ministros, de Mañalich, de Bloomer, todos los que ustedes ven en la tele, de la función legislativa, que son los que legislan leyes, los que crean leyes, ya los que discuten las leyes, que en este caso son los diputados y los senadores, ya, y está como tercer función del Estado, la función judicial o el poder judicial, ya que es el que vela porque se cumplan las leyes, donde están los jueces, los abogados, los fiscales, los trabajadores de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si usted lo ve así, el Estado somos todos. Está, entre comillas, el líder del Estado, ya la persona más importante que vendría siendo el presidente, que es quien ejecuta las leyes, hace que se ejecuten las leyes, está la función legislativa, que son las que crean las leyes, aprueban o rechazan las leyes, y está la función judicial, donde están los jueces que hacen cumplir esas leyes. No sé si así como que está un poquito más explicado. Si quiere puede devolver un poquito y escucharlo nuevamente, ¿ya? Porque así yo creo que van a entender. Esa división de funciones del Estado está contemplado en la Constitución, ¿ya? Establece nuestras libertades, o sea, establece todos nuestros derechos, están en la Constitución, y nuestros deberes también, ¿ya? Pero, por ejemplo, nadie lo puede tomar preso sin identificarse, sin mostrarle un carnet. Por ejemplo, yo soy policía de investigaciones, usted se va detenido por lo que sea. Ya, nadie puede tomarlo ilegítimamente y llevárselo preso sin decirle por qué, ¿ya? Y eso está en la Constitución. De ahí, no sé si han escuchado en la tele o en las noticias hablar de un apremio ilegítimo, ¿ya? Una detención ilegítima. ¿Qué es una detención ilegítima? Es cuando usted lo toman preso y ni siquiera le dicen el por qué. Y usted ni siquiera sabe quién lo está tomando preso, ¿ya? No sé si vieron, hubo como un video hace unos meses atrás con todo esto que estaba pasando en Chile, en que un hombre estaba en el Cerro Santa Lucía sentado y se bajan de una camioneta como cinco tipos y lo meten detrás de la camioneta. ¿Ya? Al final se supo, me acuerdo yo que generó un revuelo muy importante ese video, y al final se supo que era policía de investigaciones que estaban trabajando de civil, ¿ya? Que hicieron esa detención. Sin embargo, los abogados constitucionalistas dijeron que fue un apremio ilegítimo, porque al hombre ni siquiera se le dijo por qué. Entonces, debían soltarlo inmediatamente porque la detención no era legal. Miren ustedes qué importante es la Constitución, ¿ya? La detención no era legal, por lo tanto ese hombre o esa mujer queda inmediatamente en libertad, porque fue apremiada, fue apresada ilegítimamente, ¿ya? Ya, también en la Constitución como importancia determina quién es chileno o qué se entiende por ser chileno y quién puede votar o quién puede participar. ¿Quién es ciudadano? El ciudadano es el que participa en la democracia, ya sea votando, etcétera. Por lo tanto, cuando a usted le dicen sea un buen ciudadano en el futuro, es que sea un hombre o una mujer responsable, que participe en los procesos democráticos, que le importe lo que esté pasando en el país, etcétera. Eso es ser un buen ciudadano, ¿ya? Ya, en la Constitución establece quiénes son ciudadanos. Por ejemplo, ustedes, todos y todas las que me están escuchando no son ciudadanos, porque no cumplen con uno de los de las obligaciones o de los requisitos, que es ser mayor de 18 años. Entonces, en ese contexto, ustedes aún no son ciudadanos porque en la Constitución se establece que ciudadano es el hombre o la mujer mayor de 18 años que ta 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 ta.
una serie de otras funciones o requisitos que usted debe cumplir, pero parte diciendo que es cualquier persona mayor de 18 años que otras obligaciones más, ya que haya nacido en Chile, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, recordar, ustedes por edad aún no son ciudadanos. Bueno, puede ser que alguno que otro suelto sí que ya haya cumplido los 18 años. Ya, chiquillos, pero en general ustedes no son ciudadanos, por lo tanto, por ejemplo, si sienten que ya ustedes tienen la conciencia como para ir a votar y participar, es porque hay que cambiar la constitución, ejemplo, y dejar que el ciudadano es toda persona mayor de 15 años o de 16 años. Ese es un tema entretenido para discutir. ¿Ustedes creen realmente que los hombres y las mujeres de 15 o 16 años están o tienen la capacidad como para ir a votar? O como para participar en la democracia, ya sea a través de un cargo, etcétera, etcétera. Puede ser que sí o puede ser que no, porque uno ve ejemplos de todo tipo. O sea, uno ve niños de 16 años que no saben ni siquiera dónde están, ya ni siquiera saben lo que quieren para el futuro. Pero uno ve niños o niñas como por ejemplo el Víctor Chanfrau, no sé si lo vieron, el niño, el presidente o el vocero de la ACES, que uno lo ve y habla como un adulto, digamos, independiente si usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que él plantea, es un hecho objetivo que él se expresa de una manera muy académica, es muy inteligente, ya es elocuente, por lo tanto ahí usted dice, yo creo que él sí puede votar, porque él ya está consciente de la realidad en Chile, de la política en Chile y le preocupa, etcétera. Pero uno ve otros niños que dicen, oye, tienes 17 años y te comportas como un niño de 12, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde ustedes se puede generar un entretenido debate, digámoslo así, entre quienes apoyan y quienes están en contra de bajar el rango de años para la ciudadanía, ¿ya? Por lo tanto, aquí dice, el artículo 1 de la Constitución Política de Chile señala, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es un grupo intermedio? La Junta de Vecinos, el club deportivo, el centro de estudiantes, un sindicato de trabajadores. Esos son grupos intermediarios entre el individuo solo y el Estado. O sea, por ejemplo, la Junta de Vecinos reconoce en su conjunto o representa en su conjunto a sus vecinos. Por lo tanto, la Junta de Vecinos sí puede ir a hablar con el alcalde y a exigirle más luces en su calle, ¿ya? Porque está representando a ciudadanos, que en este caso son los vecinos. Esos son los grupos intermedios. Por ejemplo, un club deportivo, no sé, un centro de estudiantes. Puede ir a exigir a la escuela o puede ir a reunirse con otros centros de estudiantes y pueden exigir en el ministerio, por ejemplo, el aplazamiento de la PSU, los cambios de contenido, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los grupos intermedios y esos grupos intermedios, como el centro de estudiantes, están defendidos y amparados en la Constitución. ¿Ya? Que ustedes posean en la escuela un centro de estudiantes es prácticamente una obligación de cada escuela. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nadie como castigo le puede prohibir que usted sea parte o forme parte o constituya un centro de estudiantes, porque eso está en la Constitución. Y como dijimos al principio, no hay nada más importante que la Constitución. ¿Ya? Insisto en este punto, aunque me pueda traer problemas, hay cosas que pasan que no son constitucionales, pero que nosotros las aceptamos porque estamos acostumbrados, pero no. Así que el paso número uno para ustedes, y es que es lo que quiero hacer cuando se vuelva a clase, es que empecemos a leer la Constitución para aprender qué se puede hacer y qué no. ¿Ya? Porque así como nosotros exigimos y exigimos constantemente, ¿cierto? Exigimos y exigimos, también debemos cumplir con ciertas obligaciones que nos impone la Constitución. ¿Ya? Y eso es algo, es un ejercicio entretenido que da para la discusión, pero que esa, la única manera de hacerlo es estando todos en una sala de clase. Ya, ya lo leí, ya. La actual constitución es la constitución de 1980,
Ya, la actual constitución en general, por ejemplo, en este caso la estructura de nuestras casas, o de la casa llamada Chile, me puse metafórico ya, pero la casa llamada Chile, su estructura son fueron construidas en 1980, lo que es una fecha muy especial porque en 1980 estábamos en pleno proceso de dictadura. Por lo tanto, la constitución, la casa llamada Chile, se construyó en una dictadura en base a los principios y en base a los gustos de un determinado número de personas. En la dictadura a nadie se le consultó sobre estas leyes, ¿ya? Por ejemplo, esa definición de familia que es entre un hombre y una mujer, o el matrimonio que es entre un hombre y una mujer, ese artículo fue escrito en 1980 en plena dictadura. Por lo tanto, si se busca cambiar ese artículo, se le debe hacer una modificación constitucional. De hecho, esto es un dato freak. De hecho, la única manera de cambiar la constitución está escrita en la propia constitución. O sea, es como extraño, pero si usted quiere cambiar la constitución, la manera de cambiar la actual constitución está en un artículo de la constitución actual. Es como que usted quiere abrir el candado, no sé si le ha pasado que dejan las llaves en el candado y después no pueden sacarla y no pueden abrir el candado para sacar esa llave, ¿ya? Es como que la misma constitución tiene un candado y la llave está dentro de la misma constitución, por lo tanto usted tampoco puede cambiarla tan fácilmente. No sé si me expliqué bien. ¿Ya? Ya. Espero que les esté gustando la clase. Vamos ahora a hablar del Estado. ¿Qué es un Estado? Se han fijado, por ejemplo, lo que ven ahí son dos banderas, ¿cierto? Está la bandera de Estados Unidos y está la bandera de Chile. Ambas tienen rojo, blanco y azul, ¿ya? Esa es como una similitud, pero hay una diferencia. Una son las barras. Si ustedes se dan cuenta, la de Estados Unidos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barras, ¿ya? Y las estrellas, ¿cierto? Que es importante. ¿Y por qué es importante? Uno, no sé si se acuerdan en octavo cuando vieron la independencia de Estados Unidos, ¿ya? En Estados Unidos se independizan al principio 13 colonias inglesas, 13 ciudades inglesas. Ya estaba Boston, Nueva York, Nueva Jersey, y muchas otras que no me acuerdo, ¿ya? Pero fueron 13 las ciudades que se rebelaron en contra del Imperio Británico, por lo tanto, hoy día la bandera de Estados Unidos, en honor a esas 13 ciudades que combatieron por su independencia, es que puso estas 11 franjas, ¿ya? Ya, listo, es un dato freak. La estrella es lo que me importa. Ya, Chile es un estado nacional, porque posee una sola nación, ya, estado nacional unitario, posee una sola nación, una sola constitución, una sola estrella, digámoslo así, ya. Estados Unidos, por su parte, es un estado federal. ¿Por qué? Porque cada estado tiene sus reglas. Miren, es tonto, pero o sea, no sé si es tan tonto, pero es chistoso porque la otra vez lo vi en un capítulo de Los Simpsons, no me acuerdo en qué parte, confluyen 5 estados distintos. Estoy intentando buscar, no sé si ustedes lo pueden dejar en los comentarios qué capítulo es y en qué parte Bart Simpson creo que está escapando de Bob Patiño y hay una parte en Estados Unidos que hay cinco estados. Bueno, pero dejémoslo acá, o eran 4, no me acuerdo. Por ejemplo, acá, ¿ya? Si usted está acá y mata a alguien, usted se puede dar a la fuga a este estado. Y este estado, para que lo capture a usted, debe recibir la orden de los jueces de este estado. Es como algo bien loco, ¿ya? Por ejemplo, usted está acá, mata a alguien y se viene para acá. Como usted lo mató en este estado, ¿ya? Lo que debe hacer los jueces de este estado es enviar, ¿cierto? Un mail o una orden de captura a este estado para que este estado ahí recién lo pueda perseguir. Pero ¿y qué pasa si usted se escapa después a este estado? Otra vez lo mismo. No sé si se han dado cuenta así como esas búsquedas implacables, legales en Norteamérica, donde viajan
por cada estado escapando de la justicia, y Breaking Bad y todas esas series que existen es por eso, porque cada estado tiene sus reglas. De hecho, se los digo de otra manera. Por ejemplo, en Montana, un ejemplo, ya el matrimonio gay está prohibido por ley, pero usted viaja 2 pasos a Dakota del Sur, aquí, y aquí sí se puede casar. Por ejemplo, en Montana está prohibido la adopción de niños de parte de padres gay. Usted cruza a, a Wyoming y aquí sí puede adoptar. Entonces, a lo que voy, que mientras en Chile posee, estas son regiones, pero todas las regiones del país están bajo una misma constitución, unas mismas leyes. Acá en Estados Unidos no, porque es un país federal. País federal. Nosotros somos un estado unitario. Unitario. Una nación, una ley, una constitución. ¿Se entiende, cierto? Ya, para que continuemos. Aquí está lo que es el Estado. Mire, el Estado, esta definición, chiquillos, es fundamental, fundamental, fundamental. Ya, porque hoy día todos hablamos de Estado, que el Estado aquí, que el Estado allá, que el Estado me quita, que el Estado me oprime, que aquí, que allá. Pero, ¿qué es el Estado? El Estado, cierren los ojos un poquito y piensen que estamos dentro de la sala de clase. Si hago ese ejemplo, si bajo la materia a un ejemplo de la sala de clase, el estado es la sala propiamente tal, todo lo que hay en la sala, la pizarra, su mesa, los estantes, el data, todo eso también es el Estado, también forma parte del Estado. ¿Qué más forma parte del Estado? Nosotros, las personas, en este caso ustedes, por ejemplo, los ciudadanos, los habitantes de esa sala, ¿ya? Las autoridades, por ejemplo, el UTP, etcétera, etcétera, ya los profesores, al entrar a esa sala, entre comillas, nos transformamos en autoridades que también somos parte del Estado. Pero el Estado no se separa a las personas, al territorio, a las autoridades, no, a las leyes, no. El Estado es un conjunto de cosas. Por lo tanto, dentro de un Estado está los hombres y las mujeres que habitan en el Estado o en ese país, digamos. El Estado son las fronteras, el territorio también, de norte a sur, también forma parte del Estado. Las autoridades forman parte del Estado. Por lo tanto, hay algo que nos vincula a todos. En este caso, el Estado de Chile. ¿Qué es esto? Espérese. Ahí está todas las partes que forman un Estado, en este caso en Chile, la justicia, ¿ya? El territorio que está acá también forma parte del Estado, las autoridades, las instituciones, el Congreso, la moneda, también forman parte de un Estado y los ciudadanos que están acá. Miren, acá están todas las partes de un Estado, los símbolos patrios, ahí está, los símbolos patrios, la bandera, el escudo, etcétera, las instituciones, las autoridades, el Congreso y la moneda donde está el presidente. La justicia también es parte del Estado. Lo que usted ve, las montañas, los bosques, las playas, los ríos, ya, las islas, también forman parte del Estado. Ya, el suelo en Chile, el suelo forma parte del Estado. Y nosotros los que nacimos en Chile y los extranjeros, porque son todos los habitantes, independiente si es extranjero o es nacido en Chile, ¿ya? Todos conformamos parte del Estado. El Estado no puede sacar a sus ciudadanos, el Estado no se puede entender sacando la justicia, sus instituciones, sus símbolos patrios, no, somos todos el Estado. Por lo tanto, cuando dice el Estado brinda una ayuda económica, es una ayuda de todos. No hay que distinguirlo del gobierno. Un Estado en su historia puede poseer muchos gobiernos. ¿Están entendiendo? Un Estado es inmóvil, no se mueve, no se modifica. Ya el Estado es uno solo y a través del Estado van pasando muchos gobiernos.
Por ejemplo, el de la presidenta Bachelet, el del presidente actual, el presidente que vendrá, etcétera, etcétera. Esos hombres o esas mujeres, ya los presidentes, son solo una parte del Estado. No son capaces de echarse el Estado al bolsillo, digámoslo, ¿ya? Por lo tanto, la Constitución es parte del Estado e incluso es más importante que el mismo Estado. Ojo, lo único más importante que el mismo Estado es la Constitución, ¿ya? El principio de supremacía constitucional que lo acabamos de ver. Eso, entonces ya ustedes ya van a ir reconociendo ciertos conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, el concepto de Estado ya saben lo que es, el concepto de gobierno ya saben lo que es como quien administra el Estado por un tiempo. En este caso, por ejemplo, la presidenta Bachelet gobernó, administró el Estado de Chile, solo lo administró, no es dueña del Estado. Administró el Estado de Chile entre el 2010 y el 2014, por ejemplo. O entre el 2010 y el 2016, no me acuerdo. Ya, el presidente actual está administrando el Estado entre el 2016 y el 2020. No, entre el 2018 y el 2022. ¿Ya? A lo que voy, disculpen si me confundo en la fecha, es que el gobierno, el presidente, está de paso. El Estado no se cambia. ¿Se entiende? Súper. Ya. Entonces, aquí nuevamente, esto solo voy a nombrarlo. El Estado en general cuenta con tres cosas. Territorio, que es el espacio donde estamos nosotros. ¿Ya? Si usted pasa la frontera, está pasando a otro territorio que tiene otras leyes, que ya no es su estado, ¿ya? Los ciudadanos o los individuos que viven, los habitantes de un país, son parte de un estado, ¿ya? Y el poder reflejado en las instituciones, el Senado, la moneda donde está el presidente, las juntas de vecinos y todo lo que ya hemos estado hablando. ¿Se entendió ahí o no? ¿Qué es el Estado? Ya. Aquí un poco de reflexión que lamentablemente, por un tema de estructura, que no se puede dar esta reflexión en la sala de clase, muchas personas dicen que como el Estado es el único que puede ejercer la violencia, ¿ya? Es violento. Porque, por ejemplo, miren, yo les voy a dar un ejemplo. Como que hay personas que sienten que el Estado los oprime. Por ejemplo, hoy día, un niño que está en el Servicio Nacional de Menores, o el CENAME, realmente siente que el Estado, la autoridad, el territorio, nosotros los ciudadanos, las instituciones, el Congreso, la moneda, los jueces, los tribunales de justicia, todos, las instituciones, ya lo ignoran por completo. Entonces ese niño puede efectivamente sentir ya que el Estado no está defendiendo, porque lo está ignorando. Por lo tanto, esa viejita o esa abuelita que está en el consultorio haciendo fila para una operación o para que le den las pastillas, también está siendo violentada por el Estado, en general por todos. Quizás no por mí específicamente o no por usted específicamente, pero sí en general por el Estado, por todos, porque ella siente que está siendo pasada a llevar y se siente ignorada. ¿Se entiende? Siente que no se está respondiendo a sus necesidades particulares. Un abuelito, por ejemplo, un niño del Sename, por ejemplo, un gay que fue masacrado en la calle solo por su condición sexual, un mapuche que es discriminado, también están siendo violentados por el Estado en su conjunto, ya por todos. Bueno, por lo tanto, toda persona que ejerce el poder, ya sea el presidente, ya sean los diputados, ya sean los senadores, etcétera, etcétera, ya están bajo la misma ley que nosotros, que es como lo que dijimos al principio, la Constitución, ¿ya? Eh, pero particularmente las personas que trabajan para el Estado, los funcionarios públicos, los funcionarios del registro civil, los diputados, los senadores, el presidente, ministros, alcaldes, concejales, etcétera, etcétera, intendentes, gobernadores, deben sí o sí, y tienen la responsabilidad legal, ellos más que nadie,
de hacer cumplir y de respetar la Constitución, ¿ya? Ahí usted puede ver, por ejemplo, algo que suele pasar mucho hoy en día en la política internacional, ya que es cómo la economía se ha involucrado en la política. Entonces, un presidente tiene, o un diputado, un senador, lo que usted quiera, es dueño de empresas, recibe plata, sobornos de empresas. Entonces ahí es donde usted dice, oye, aquí hay algo que no está funcionando bien. Porque no puede ser, por ejemplo, que un senador reciba platita de una empresa para que él vote leyes para la empresa. ¿Me entiende? Entonces, los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado son los primeros que deberían hacer cumplir esto, la legalidad. Y usted, yo sé lo que usted está pensando, esto nunca pasa y no ha pasado y siguen destapándose casos de gente que acepta soborno, cohecho, que acepta plata a cambio de una ley, de votar o no votar alguna ley, que votan o que crean leyes para los que más tienen plata. Esas son sus críticas y esas son las críticas que posee la ciudadanía en Chile, más específicamente desde el 18 de octubre del año 2019, ¿cierto? Las malas prácticas, porque miren, ahí hay un ladrón, ¿ya? Buen mozo este ladrón con ojos verdes y todo. Este ladrón que ustedes están viendo está haciendo algo que no es legal, pero ese diputado que está aceptando plata de un empresario es lo mismo, solo que no tiene capucha. ¿Se entiende? Ya. Por lo tanto, existen dos principios que son básicos. Ya, dos principios. ¿Qué es un principio? Un principio es una idea que se debe cumplir sí o sí porque está por encima de cualquier otra cosa. Un principio. ¿Ya? Como el principio de la supremacía constitucional, ya existen otros principios que están en la Constitución que deben cumplirse sí o sí. Y es, por ejemplo, aquí, desde el año 2005, el artículo 8 de la Constitución se refiere a la probidad que deben poseer las autoridades cuando ejercen sus funciones. ¿Qué es la probidad? Comportarse acorde al cargo. ¿Ya? Un comportamiento acorde al cargo. Po. Un presidente, un diputado, no puede poseer denuncias por maltrato intrafamiliar. Si él es un representante del Estado, debe ser un hombre intachable o una mujer intachable. No puede verse envuelto en temas, no sé, de discusiones o temas que lo saquen de, es como una imagen intachable. Repito esto porque esto va a estar en la prueba, spoiler, ¿ya? Esto va a estar en la prueba, ustedes tienen que definir qué es el principio de probidad y de transparencia. Y es eso, que todo funcionario del Estado tenga un comportamiento adecuado a su cargo, ¿ya? Ahí está, un poquito, es un principio general, ¿ya? De hecho, existe una vía en que usted puede solicitar información. Por ejemplo, si usted entra al Mineduc y desea saber cuántos egresados de, medicina, por ejemplo, cuántos egresados de medicina tuvo Chile el año 2006. Y usted aprieta ahí, ya, ahí es donde está el mouse, le va a saltar acá. Y usted aquí escribe su nombre, sus datos, etcétera, etcétera, ya, y le tienen que dar esa información porque es una información del Estado. Por ejemplo, ¿cuánto gasta actualmente el Ministerio de Salud en camas clínicas? O en, no sé, en, en los sueldos de los médicos actuales, o cuántas camas especiales o respiradores artificiales ha comprado Chile estos últimos meses. Esa información tienen que dársela a cualquier chileno. No es una obligación, no es una información secreta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pucha, lamentablemente como estamos lejos no puedo hacer los que participen, pero les voy a dar un espacio para que piensen. ¿Por qué ustedes creen
que usted o cualquier persona en Chile puede exigir información respecto, por ejemplo, a cuántas camas clínicas se han comprado en Chile este año. ¿Por qué? Porque esas camas clínicas se compraron con la plata del Estado, con la plata suya, con la plata que es del Estado, que no es de las actuales autoridades. O sea, a lo que voy, esas camas clínicas no las compró Mañalich de su bolsillo, no las compró el presidente de su bolsillo, las compró o las compraron con plata del Estado, con plata que es suya, que es mía, que es de su familia, que es de mi familia. Por lo tanto, si usted quiere saber cuánto le costaron las camas al Estado de Chile, cuántas camas compró y a quién se las compró, es información que deben entregársela. Y usted lo puede hacer hasta por internet. Hay casos, por ejemplo, esto es la ley de transparencia, ¿ya? Ley de transparencia y está en todos los portales que son del Estado. Por ejemplo, usted entra a, aquí, ya aprieta aquí y se va a ir lógicamente para acá y usted escribe aquí, yo necesito saber cuántos niños realmente dieron la PSU este año, ya que fue un año bien convulsionado. Y tienen que decirle cuánto gana un profesor de una escuela municipal. Le tienen que decir cuánto es el sueldo de un diputado. Tienen que decirle cuánto y en qué gasta plata, por ejemplo, el diputado tanto. Tienen que decirle, porque es plata de todos. Creo que se entendió, ¿ya? De hecho, usted puede exigir una reunión con el alcalde. A mí me pasó, voy a contarle algo mío, que yo sé que como que es más entretenido y que está atingente con la clase. Un día choqué, pero no fue culpa mía. Bueno, la cosa es que la municipalidad me demandó a mí porque choqué con algo que era del municipio. Esas cosas antigolpes que están en las calles, barreras de contención, ya. Choqué con una de esas, pero no fue mi culpa porque le estaba haciendo el quite a un auto, ¿ya? La cosa es que yo demandé al tipo que se me cruzó y la municipalidad me demandó a mí por romperle algo que es de la municipalidad, que es la barra de contención. ¿Se entiende hasta aquí la historia? Sí, ya. La cosa es que yo estaba indignado, lógicamente, y como sabía de esta ley de información, ingresé a la municipalidad de Maipú, completé los datos, ya, y exigí saber por qué se me estaba demandando, si ya, y expliqué todo lo que había pasado. La cosa es que me dijeron que no, que esa información era confidencial. Y yo dije, entonces quiero hablar con la alcaldesa, porque si la municipalidad me está demandando a mí, ¿quién es la persona más importante de la municipalidad? Su alcalde. Por lo tanto, requiero una entrevista con la alcaldesa Katy Barriga. Y lo hice. Tengo los mails por si quieren, se los puedo mostrar después. Después de 20 días, que es el plazo máximo, me llega una respuesta y me dicen que no, que la alcaldesa está muy ocupada y que no puede atenderme. Entonces yo vuelvo a exigir que me den y que me compartan la agenda de la alcaldesa para yo saber qué día me puede atender viendo su agenda. Y ahí es donde me llaman y me dicen, ¿sabe qué? Venga a hablar con nosotros. O sea, después de 3 intentos logré mi objetivo. Eh, que fue hablar no con la alcaldesa, ya, pero me atendieron. Porque cuando uno es responsable, cuando uno sabe qué puede exigir, uno exige. Entonces les digo, mucha información que es de todos, que ustedes creen que no tienen acceso, si tienen acceso efectivamente. ¿Ya? También un compañero ya estaba en una postulación a una beca del Estado. Becas para la gente que tiene buenas notas, ¿cierto? Y que les dan para ir a hacer estudios al extranjero. Él postula esta beca y no se la gana. Y no contento con eso, ingresa aquí, a donde estoy yo, y escribe ahí los nombres y escribe que él quiere saber por qué no se ganó la beca. Y le responden que fue por este factor, este factor y este factor. Y él vuelve a mandar una consulta y dice entonces quiere saber quiénes se la ganaron, por qué se la ganaron y por qué él no. Y mágicamente a la semana después le llega un mail
que existió una confusión y que la beca sí se la ganó él. Entonces ahí ustedes ven cómo quizás muchas veces si nosotros exigiéramos, nos podría ir bien. Ya, que hablé mucho en esta parte. Ya, ahora, ¿qué es la soberanía? Cada país en la Constitución, vuelvo a reiterar eso, dice que son países soberanos. Para hacerlo muy cortito, ¿qué es la soberanía? Que en asuntos internos de un país no pueden involucrarse otros países. Por ejemplo, ¿qué es lo que se le critica siempre a Norteamérica? Que está metido en todos los asuntos internos de todos los países del mundo, ¿cierto? Como que se preocupa de lo que está pasando en todo el mundo. Ya, en la legislación internacional, un Estado es soberano. Eso quiere decir que, por ejemplo, si aquí pasa algo grave, ningún Estado de afuera puede entrar a exigirnos que se cambie algo. ¿Me entienden? Por ejemplo, en esto del 18 de octubre y de las marchas, la Plaza de la Dignidad, etcétera, etcétera, ningún Estado extranjero, por ejemplo, el presidente Trump o alguien en China, en Rusia, en Venezuela, en Argentina, puede involucrarse en nuestros asuntos. Pueden opinar, lógicamente, pues pueden decir, oh, yo creo que lo que pasa en Chile es malo o es bueno porque Chile despertó o no sé, ya, independiente de su postura. Pueden opinar, pero no pueden mandar a su ejército acá para tranquilizar las cosas, ¿me entienden? No pueden enviar para acá gente para que detenga el proceso del 18 de octubre, porque Chile es un país soberano y el Estado es soberano, por lo tanto ningún país puede, voy a decirlo como bien eh, como se habla hoy en día, ya informalmente, voy a decirlo bien informalmente, nadie se puede meter en nuestros temas, nadie se puede involucrar en los temas internos de cada estado, nadie tiene la facultad, ningún país tiene la facultad de involucrarse en materias de otros estados soberanos. ¿Ya? Y ahí usted también me hace la crítica. ¿Y cómo? Si los norteamericanos se meten en todos lados, impulsan golpes de Estado, sí, pero lo hacen a escondido. ¿Ya? Por ejemplo, es ya un hecho legal que en el golpe de Estado en Chile, en el golpe de Estado estuvo la CIA, que es el Centro de Inteligencia Americana de Estados Unidos. Ya estuvo la CIA y ya se recontra confirmó que Estados Unidos participó activamente en el golpe de Estado en Chile. Pero eso pasó con el tiempo. En el día del golpe de Estado, para el mundo, Estados Unidos no tuvo nada que ver. Después de 30 años, recién supimos que el presidente Nixon, que era el presidente de ese entonces en Estados Unidos, enviaba platita, enviaba armamento para contribuir al golpe, ya, pero en su tiempo no se sabía, porque ahí lo que está haciendo, o ahí lo que estaba haciendo Norteamérica era no respetando el principio de soberanía que tiene el Estado de Chile. ¿Se entiende? Espero que sí, chiquillos, porque no sé si se han dado cuenta, pero ya son capaces de distinguir el concepto, la definición y la explicación entre conceptos tan distintos como Estado, como Constitución, como soberanía, ¿cierto? Ya, vamos a saltarnos esto porque eh, ya, la soberanía en Chile la tiene el pueblo, nosotros, ¿ya? El pueblo, los ciudadanos. Y esos ciudadanos escogen a un representante, que en este caso el presidente, para que se haga cargo ya de la administración del Estado y de la administración de la soberanía en Chile. No sé si escuchaba así como, bueno, si quiere otro Chile hay que votar por otro presidente. Sí y no. Ya, sí porque, claro, pues si usted vota, está votando por quién usted va a sentirse más representado en el futuro. Y no porque mientras, por ejemplo, no se cambie la constitución, que insisto, es como el esqueleto del Estado, nada va a cambiar. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo llego de presidente? Y el profe Nico, el nuevo presidente de Chile, bravo, bravo. Yo decir, bueno, y a partir de mañana los gays se pueden casar. Y alguien levanta la mano y me dice, pero, profe, o bueno,
Presi, oiga, pero Presi, lo que usted está haciendo es anticonstitucional. Y yo decir, ah, verdad. Bueno, entonces, a partir de mañana, está prohibido comer carne porque estoy cansado del maltrato hacia las vacas y los cerdos y los animales. ¿Ya? Los animalistas van a empezar a aplaudir y todo, y alguien va a levantar la mano y me va a decir, pero presidente, lo que usted dijo es anticonstitucional. Ah, verdad. ¿Me entienden? Entonces, o sea, influye en quién gobierne o quién nos represente en la moneda, sí, pero también influye la constitución, que es la base legal de todo y es como lo más importante. Ya. Ahora, existe el límite en la soberanía, ¿ya? ¿Se acuerdan que dijimos que todo Estado es soberano porque nadie puede incluirse en su asunto? Sí, pero hay algo en particular que justifica que un país se pueda, entre comillas, involucrar en los asuntos de otro y es cuando se violan derechos humanos, cuando se violan derechos humanos, es decir, cuando el Estado incumple en algo básico, como es ya una legislación que proteja al individuo. Lo que estamos viendo aquí, lo que ustedes ven con esa mano roja, con un número 43, es lo que pasó en México hace unos años. Hace unos años en México, un bus con estudiantes de la escuela, de la universidad, se trasladaban al Congreso mexicano a exigir una serie de cosas, a dialogar y a exigir una serie de cambios en la escuela y todo eso. Ese bus o esa micro con los 43 mexicanos, estudiantes mexicanos y estudiantes mexicanas, ya se perdió. Nunca se supo dónde está hasta el día de hoy. Han pasado 6 años, 8 años, ya. Esos 43 niños y niñas, hombres y mujeres, están desaparecidos y las investigaciones que se han dado en México han sostenido que fue por un cartel de drogas mexicano que lo hizo desaparecer, que los quemó, que lo escondió en unas tumbas, debajo de la tierra, que lo enterró, no sé, algo muy grave. Ya ha sido algo muy fuerte que ha pasado. Acciones como esas justifican que uno pueda o que un Estado pueda sentirse con el poder de reclamarle, en este caso al Estado de México, qué está pasando. ¿Me entienden? Onda, se están pasando a llevar libertades fundamentales y ustedes no están haciendo nada, por lo tanto yo puedo intervenir. Adivinen qué país está ansioso de intervenir en todos lados, Norteamérica, ¿cierto? Bueno, también no sé si han visto en Norteamérica cómo golpean a los negros solo por su condición racial. Es como, no sé, algo como un prejuicio que existe mucho en Estados Unidos principalmente, el prejuicio hacia los negros como si fueran todos unos delincuentes, drogadictos, narcotraficantes, de mafia, etcétera. Ya, y también ahí existe vulneración a las libertades individuales de cada uno, en este caso de los afroamericanos en Norteamérica. Ya, y aquí ya estamos terminando, creo, la clase. Eh, la descentralización. La idea, por ejemplo, hoy día, miren, si el mejor ejemplo, hoy día estamos todos bajo el Ministerio de Salud del gobierno de Chile, pero a su vez para descentralizar, porque imagínense que exista una sola institución del ministerio. ¿Qué pasa con un enfermo que está en Magallanes, otro que está en Chiloé y otro que está en Iquique? ¿Tienen que viajar a Santiago a hacer el trámite? No, pues por lo tanto, para descentralizar el país es que Chile o el Estado de Chile busca crear o replicar lo que funciona en Santiago en este caso o en Chile, repartirlo en todas las regiones para que cada región pueda como especificarse en ciertos ciudadanos que componen su región en particular. ¿Ya? Aquí dice, Servicio de Salud de Magallanes, región de Magallanes, Ministerio de Salud, así como de Concepción, pero también la región metropolitana es tan grande que está dividida en cuatro.
ya el servicio de salud metropolitano central, el de la zona sur, el de la zona norte, ¿me entienden? Ya. Esa es la descentralización. También una escuela. ¿Se imaginan que una sola comuna tenga muchas escuelas? No, po. De ahí que hay escuelas, por ejemplo, acá hay 7 municipalidades que administran mejor Santiago porque nos dividimos municipalidades. Pues entonces, por ejemplo, la alcaldesa de Maipú o el alcalde de Recoleta sabe qué es lo que necesitan sus vecinos. Y hoy día, con todo lo que ha pasado, usted ve que el alcalde, no sé si han visto esas discusiones entre los alcaldes y el presidente y el ministro, porque el alcalde realmente es el que está más cerca de sus vecinos, está más cerca de la gente, por lo tanto, entre como comillas, cree o a lo mejor no solo cree, sino que es cierto, él entiende más qué es lo que necesita la gente, qué es lo que necesitan sus vecinos. Ya continuamos. Ya, últimos dos conceptos y termina esta clase, que es el concepto de nación y el concepto de nacionalidad. Ya, eh, miren, antes de entrar, miren, ¿qué es una nación? Vamos a partir con la nación. La nación son las personas que comparten una lengua, lógicamente también un territorio y un pasado en común. Por ejemplo, si yo digo Chile, fútbol, bicampeones de América, ¿cierto? Y eso no se niega porque es parte de nuestro pasado deportivo, ¿ya? Que, que aparte es como nuestro, la cueca, un baile nacional. Las tragedias también forman parte del pasado nuestro, de un pasado que compartimos. La gastronomía, las comidas también las compartimos. O sea, no sé si hay aquí alguien en Chile o en el curso que no haya comido nunca una sopaipilla, una empanadita, o el pebre, o el chancho en piedra, ¿cierto? El completo con palta. Y todas esas cosas nos hacen que nosotros sintamos que somos parte de un país, pues de Chile, pues. Esa es la nación, ¿ya? Un pastel de choclo, gastronomía, el completo, ya las empanadas, que en ningún otro lado se comen como se comen en Chile. Nuestra manera de hablar, bueno, aquí esto es una foto nomás, pero la gente que viene de afuera, los extranjeros dicen que nosotros hablamos con muchas groserías, ya que somos muy buenos para la chucha, el garabato. Y puede ser algo que realmente sea nuestro y que nosotros no nos damos tanta cuenta, ¿ya? Porque estamos acostumbrados. Y lo otro que siempre se han burlado de Chile es que hablamos todo en chiquitito. No sé si se han fijado. Suavecito, un cafecito. Oiga, jovencito, venga para acá. Ya, hoy tengo hambrita. Yo he escuchado, tengo hambrita. Tengo sueñito. Estoy cansadito. Miren, pues ya, pero es nuestra manera de ser como Chile. Por lo tanto, eso es una nación. ¿Ya? Ahora, si el Estado somos todos, hay estados que poseen muchas naciones, porque miren, ¿qué es nación? Vuelvo, ¿qué es nación? Es un pasado en común, es una historia en común, una lengua, en este caso el español. Y los mapuches, chiquillos, pueden reflexionar, los mapuches, ¿qué son? ¿Un pueblo o son nación? En base a la explicación que acabo de darle. Los mapuches es una comunidad que tiene personas que comparten el territorio al sur, que comparten una lengua, el mapuzungún, que comparten una religión, que comparten una historia y un pasado en común. A un mapuche, esto no le va a significar nada. ¿Me entienden o no? Esto tampoco. Esto tampoco. Ni siquiera la gastronomía, ¿ya? Ni siquiera la manera de hablar, nuestras costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, el mapuche o los mapuches son una nación independiente, son otra nación. Hay países que contemplan en su constitución que su Estado, miren, estamos usando todos los conceptos que estamos aprendiendo hoy día. Hay constituciones, ya, que especifican que su Estado, ya,
posee más de una nación. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, que en este estado pues, existe la nación de los que sienten que son chilenos y la nación mapuche de quienes sientan que son mapuche. Ya a lo mejor en Rapa Nui hay una tercera nación de la nación Rapa Nui y en el norte hay una cuarta nación que son las naciones de los indígenas del norte, los aymara, los quechua, ¿ya? Entonces ahí usted ve que se puede hacer. Una constitución puede establecer en sus principios la multinacionalidad o la plurinacionalidad, que existe más de una nación, ¿ya? No es necesario que todos seamos parte de una misma nación, porque insisto, el mapuche en Chile no se siente de Chile, porque no comparte nada con nosotros. Entonces, ¿por qué no constitucionalmente establecerlo en la Constitución? Que el Estado sea plurinacional. Eso quiere decir que existen más naciones que solo la de ser chileno. Y eso ocurre en otros países del mundo. Ojo, no es algo que yo esté pensando en hacerlo porque lo encuentro simpático, no. Se puede hacer. Y los mapuches exigen. De hecho, en Bolivia es un estado plurinacional. Y es un ejemplo de un país vecino que es muy indígena, ¿ya? Eh, es el Estado plurinacional y para los que les gusta el fútbol, lo que están viendo es el logo de la copa del torneo nacional de fútbol, ¿ya? Juegan equipos indígenas que no son parte de la misma nación, ¿ya? Recuerden, nación, gente que tiene pasado en común. En este caso en particular, los mapuches no tienen ninguna similitud con nuestra nación, por lo tanto, en ese contexto de definición sí pueden conformarse como una nación independiente o pueden sentirse parte de una nación independiente, ¿ya? Y vamos a saltar, y la nacionalidad. Este es el último concepto, miren, ya saben lo que es Estado, ya saben lo que es Constitución, ya saben lo que es soberanía, ya saben lo que es nación y ya saben lo que es la nacionalidad, que son los 5 conceptos claves de la clase y del mes y medio de clase que tendríamos que llevar hasta el día de hoy, ¿ya? La nacionalidad es el vínculo que existe entre una persona y el Estado, ¿ya? En este caso entre nosotros y el Estado de Chile, porque nosotros somos el Estado también, ¿cierto? El Estado somos nosotros. Por lo tanto, la nacionalidad es ese vínculo que existe y que nos une como personas al Estado de Chile. Ya sea porque nacimos acá, por lo tanto compartimos una nación, ya sea porque compartimos las autoridades, ya sea porque compartimos el territorio, etcétera, etcétera. Sin embargo, la nacionalidad se puede perder. Ojito aquí, los que caen presos, entre comillas, eh, los que tienen una pena aflictiva de cárcel, que deben cumplir condena en una cárcel, pierden la nacionalidad si esa condena es mayor a 5 años. Por lo tanto, no pueden votar, por ejemplo. Los presos no pueden votar porque pierden la nacionalidad. ¿Ya? Ya, y aquí sale cómo se adquiere la nacionalidad, ya sea porque se adquiere la nacionalidad por el simple hecho de nacer en Chile o ser hijo de chilenos. Por ejemplo, sus padres estaban en España y usted nació en España. Usted es de nacionalidad española porque nació en España, pero también puede optar a la nacionalidad de Chile porque ambos padres suyos son chilenos. ¿Se acuerdan en el fútbol cuando hay entrenadores que llaman gente, por ejemplo, el Nico Albornoz, creo, no me acuerdo, para los hombres o mujeres que les guste el fútbol? Hay futbolistas que tienen una madre en Chile o su madre era de Chile y pueden optar a la nacionalidad en Chile. ¿Se entiende? Ya. También usted, si es extranjero y lleva 10 años acá o 15 años y usted escribe una carta al presidente en que usted le exige o le pide que lo incorpore dentro de la nacionalidad en Chile, también lo puede hacer. ¿Ya? También lo puede hacer. ¿Cómo se pierde? Uno, si Chile está en guerra, por ejemplo, aquí, si Chile está en guerra y usted ayuda al enemigo, ahí usted pierde la nacionalidad. Si le cancelan la carta de nacionalidad, ¿qué es esta?
Así como se la aprueban, se la pueden rechazar y ahí usted queda sin nacionalidad. Por una ley que revoque la nacionalidad, ya, esto mismo. Ahora, lo que sí debe tener en cuenta, ahí está todo lo que yo acabo de explicarle, que es quiénes son de nacionalidad en Chile, quiénes son chilenos, ya los que tienen sangre, los jus sanguinis, que son hijos de padre o madre chileno, por lo tanto la constitución establece que ese niño lleva sangre de personas chilenas, por lo tanto pueden optar a la nacionalidad, o las personas que nacen en Chile, porque nacieron en nuestro territorio, por lo tanto son personas chilenas. Ahora, ¿qué pasa si usted justo, estos son los típicos casos que pueden pasar, ¿ya? Usted justo tomó un avión, su madre en realidad, tomó un avión con 9 meses de embarazo y viaja a España. Y en el cielo, en pleno vuelo, usted nace. Ese avión, en ese sentido, forma parte de Chile, por lo tanto usted, a pesar de que nació en el aire, en el cielo, no sé, a pesar de eso, el avión se cuenta como si fuera parte de Chile. Así también en una embajada, por ejemplo, usted en el futuro va a trabajar a la embajada de China, o sea, a la embajada de Chile en China, ¿se entiende? Usted va a trabajar a China, a representar a Chile en su embajada, por si allá hay gente de Chile que tiene problemas o lo que sean, acuden a la embajada de Chile en China, en Shanghái, por ejemplo, no sé. Eh, por lo tanto, ahí usted puede acudir y si usted ahí tiene un hijo y nace en la embajada, por ejemplo, ese hijo al nacer en la embajada es chileno, porque las embajadas son como parte del territorio chileno. ¿Me entiende? Por ejemplo, si usted entra a la embajada acá en Chile, entra a la embajada argentina y tiene un hijo ahí en la embajada argentina, ese hijo por ley también es argentino porque nació en la embajada de Argentina, que es parte o que es considerada parte del territorio argentino en Chile. Es simbólico, lógicamente, pero es para que entiendan un poco. Ya, esto es un poquito más confuso, así que yo creo que voy a hacer un repaso en clases, particularmente de la nacionalidad, ¿ya? Ya, existen diferentes tipos de regímenes políticos, ¿cierto? El totalitario, que es donde un hombre es como un dictador, y el democrático, donde existe un parlamento, un presidente, donde hay votaciones y elecciones cada cierto tiempo, donde el pueblo escoge a su representante, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí hay un mapa porque hay veces en que nosotros creemos que todos son repúblicas democráticas como nuestra y miren, solo las azules son democracias presidencialistas en que tienen un presidente. Todo lo otro, lo que no está marcado con rojo, o sea, lo que no está marcado con azul, en ese mapa que ustedes están viendo, son países donde no tienen un presidente, tienen un rey, un monarca, tienen un primer ministro, ¿me entienden? O sea, a lo que voy yo es que el régimen presidencialista no es el único que existe, ¿ya? Existen muchos más, ¿ya? Y último, que es lo que expliqué al principio, la Constitución establece la separación de las funciones del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. Y entre las tres se tienen que supervisar. Por ejemplo, si un senador ve que el presidente lo está haciendo mal, lo puede acusar. ¿Ya? Si el presidente ve que el Congreso está funcionando mal, puede ejercer también una acción de supervisión. ¿Ya? Si un juez, si ve que algo está pasando mal, puede llevar a cabo un juicio. La idea de esto es que, miren, si el Ejecutivo ejecuta las leyes, si el Legislativo crea las leyes, legisla, y el Judicial lleva a cabo la sentencia,
esto está así separado para que un solo hombre o una sola mujer, como lo era antiguamente con el rey, no posea estas tres funciones en una sola persona. Imagínense lo grave que es para un país que una persona o que un grupo de personas creen las leyes, ejecuten las leyes y hagan cumplir las leyes. O sea, que una misma persona sea el presidente, sea un senador y sea un juez. ¿Eso qué, en qué se transforma? En una dictadura? Porque yo digo lo que hay que hacer, yo creo las leyes, yo las ejecuto y yo más encima las sentencio como si fuera un juez, un abogado. Entonces, en una sola persona no se pueden mezclar las tres funciones. Por lo tanto, la idea de esto, de crear tres funciones del Estado, el principio de la separación de los poderes del Estado, es que entre las tres funciones se estén supervisando constantemente. ¿Me entienden? Que ninguna sola persona pueda en su imagen aglomerar las tres funciones. ¿Ya? Bueno, y ahí está el Ejecutivo, está encabezado por el presidente, su principal función es administrar y gobernar el país, mantener el orden interno, etcétera, etcétera. Ya, y ahí están los requisitos para ser presidente, que no creo que sea necesario hablarlo porque lo pueden escribir simplemente y luego estudiarlo ustedes. También el legislativo, que en este caso es el Congreso, ya, es un espacio donde se discute, se aprueba o se rechaza el sentir del pueblo, se crean leyes, se legisla, se cambian leyes. Y lo importante sí es que en Chile el poder legislativo, en Chile, bueno, y en otras partes del mundo también, pero en otras no, ya, nosotros poseemos un parlamento bicameral. ¿Qué significa bicameral? Que existen dos cámaras. Está la Cámara Alta y la Cámara Baja, no sé si han escuchado. Están los diputados, que es la Cámara Baja, y están los senadores, que es la Cámara Alta. Ya, o sea, el Congreso es diputados y senadores, pero no se mezclan, no trabajan en conjunto. Ya, el Parlamento, el Congreso, hay veces que hay reuniones de senadores y hay veces que hay reuniones de diputados. Ya, si los diputados crean una ley, esa ley debe ser aprobada por los diputados, luego pasa para los senadores y luego vuelve a los diputados para ser ratificada una ley. Al contrario, si una ley es creada por un senador, debe ser aprobada por el Senado para que pase a la Cámara de Diputados para que luego sea ratificada nuevamente en la Cámara del Senado. ¿Se entiende? Debe ser ratificada en la Cámara donde se creó, en la otra Cámara y luego vuelta a ratificar en la Cámara donde se creó. Bicameral, hay dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Baja están los diputados, que son más en número, y la Cámara Alta, que son los senadores, que hay un poquito menos. ¿Ya? Y ahí están los requisitos. Y el judicial, la última función del Estado o administración de los poderes del Estado, quien administra la justicia y aplica la ley. ¿Ya? Ahí ustedes ven todas las instancias que hay, un tribunal de familia, un juzgado de letras, luego un juzgado de garantía, tribunal de juicio, corte de apelaciones, corte suprema. ¿Ya? Ahí estamos todos. Y así se termina la clase de hoy. Espero no haber hablado demasiado, pero lo que hago es por ustedes, para que no sigan perdiendo clase. Estoy innovando de alguna manera, intentando hacer esto. Lo que les digo a los chiquillos, lo que le he dicho a algunos, a fin de año, cuando ustedes den la PSU, nadie se va a acordar de el pobre cuarto 2020 que perdió clase ya. Así que deben ser responsables con su aprendizaje, deben ser responsables y conscientes de que a fin de año nadie los va a salvar y les van a exigir lo mismo que le han exigido a todos los años a los estudiantes de cuarto. Por lo tanto, depende de usted si es capaz de aprovechar este tiempo que está en la casa, ya de estudiar, de prepararse para que le vaya bien en la PSU y pueda entrar a estudiar lo que usted quiere. Ya yo estoy intentando innovar lo que más puedo. Espero que esto les guste, espero que haya sido entretenido, que no haya sido tan largo. Si quieren lo pueden ver con sus compañeros, con su mamá, su papá, su familia o quien sea. Ya, yo lo único que les pido siempre es que yo me expongo al hablar así, digamos, y al mostrarle la clase.
Ya me expongo a críticas, me expongo a cuestionamientos, me expongo a algún ejemplo que haya dado y que se haya malinterpretado o que a alguien le haya molestado. Pero eso, pues el respeto fundamental, espero respeten esta instancia que es para ustedes. A lo que quiero llegar es que no quiero después ser un meme en Instagram, pues no me quiero ver en un meme, pues esta clase es suya y deben ser responsables en ocuparla. Yo confío en ustedes, los quiero mucho. De verdad que uno como que lo extraña, yo al menos estaba súper contento en la escuela y esto fue como súper fuerte, entonces como que lo extraño un poco. No, sí, igual lo extraño, ¿ya? Porque no hay como las clases presenciales, pero esto es lo que hay y tengo que hacerlo así porque en caso contrario van a atrasarse mucho. Ya, eso. Un abrazo, espero verlos pronto, espero que les haya gustado. Eso. Nos vemos, suscríbanse a la campanita.